Capítulo 19, versículo 1, nos dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Padre mío, gracias por este relato. Este relato me inspira confianza, me inspira fe. Así como tú llegaste a posar a la casa de Zaqueo, también has posado en mi casa, en mi corazón, en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, bendice, ayúdanos. La salvación ha venido a nuestra casa, a nuestra familia. Señor, porque por un salvo se salvará toda una casa. Si hay arrepentimiento, en el nombre de Jesús pido la dirección de tu Santo Espíritu. Mira la bajeza de tu siervo. Nada puedo hacer, pero contigo sí puedo. En el nombre de Jesús. Sí, amén. Lo que Jesús hace y que a nosotros, los hombres y mujeres, nos corresponde hacer. Jericó era una ciudad muy rica en los tiempos de Jesús. En estos tiempos yo no sé, pero aquí nos dice, hermanos, dice que se fabricaba un ungüento buenísimo y muchas personas le compraban este ungüento. Muchos comerciantes venían de una ciudad a Jericó, de otra ciudad a Jericó, a comprar este ungüento. Y dice que era una fuente de trabajo para todos los de ese lugar. Y el gobierno no le vengaba un salario, sino que el gobierno vivía de los impuestos. Vivía de los impuestos, y él buscaba hombres que trabajaran recaudando impuestos. Y dice que él les ordenaba lo que iban a cobrar, pero los dejaba libres si ellos querían cobrar más, pero él les ordenaba lo que habían de cobrar. Y dice que había corrupción desde el más grande hasta el más pequeño. Zaqueo se enriqueció explotando al pueblo, cobrando más de lo que se le había ordenado. Era jefe. Zaqueo era un contratista, y el contratista gana sobre los trabajadores. Él contrataba hombres, dice, para la recaudación de impuestos, y se había enriquecido. A los publicanos se les llama publicanos porque ellos cobraban los impuestos públicos, y de ahí viene el nombre publicano. Y los mismos ciudadanos judíos no los querían y les llamaban perros, porque le trabajaban al gobierno. Le llamaban pecadores, porque eran igual a los paganos.
por el trabajo infame que ellos realizaban. Hermanos, pero muchos de los publicanos se convirtieron a Cristo. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, Lucas capítulo 3, versículo 12 y 13. Lucas capítulo 3, versículo 12 y 13. Dice que se le acercaron muchos publicanos y le dijeron: ¿nosotros qué haremos? No cobren más de lo que se les ha ordenado. Jesús pasaba, dice, frente al banco de los tributos. Mateo 9:9. Y mirando a un varón llamado Mateo, el publicano, estaba desempeñando su trabajo en el banco de los tributos, lo llamó y le dijo: Mateo, sígueme. Y este hombre al instante dejó su trabajo sin pensar en la familia, en él, cómo iban a sobrevivir si no tenían recursos, si dejaba el trabajo, si no tenía dinero. Después, ¿qué iba a pasar? Pero Mateo le siguió y fueron a la casa de Mateo. Y estando en la casa, vinieron otros publicanos, un buen grupo. Y ahí, junto con los discípulos y Jesús, comían juntos. Y dice que los fariseos le dijeron a los discípulos: oye, tu maestro come con publicanos y pecadores. Quiere decir que no es buena cosa, porque los publicanos son ladrones, son explotadores. Jesús escuchó lo que ellos estaban diciendo y les dice: yo no vine a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Vayan y aprendan lo que es misericordia, porque misericordia quiero y no sacrificio. Porque yo no vine a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La ocasión de estas palabras, su contexto, fue la crítica de los fariseos. Y él les declaró la misión que él trajo: a buscar a los pecadores. Ellos eran religiosos, pero no permitían que Jesús los llamara al arrepentimiento, porque se creían justos. Solamente los publicanos se convertían al Señor. Amados hermanos, Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la vida de Mateo fue restituida. Salió de la infame, de aquel vida deshonrosa que él llevaba. Y Mateo vino a ser un apóstol. Y vino a ser el escritor del libro de Mateo. Jesús entró a la ciudad de Jericó. Y Zaqueo, jefe de los publicanos y rico, hace énfasis, y rico, porque siempre el mundo es dado a apreciar al rico. Se le da el primer lugar al rico. Se le da homenajes al rico, mientras que los pobres lo desprecian. Y rico. Dice que él quería ver a Jesús, pero no podía porque era pequeño de estatura.
Y por causa de la multitud, y era muy pequeño, él no podía verle. Zaqueo no era una simple curiosidad la que él tenía, sino era necesidad. Yo estuve buscando y buscando y encontraba solo que en el original dice necesidad. No era curiosidad. Quería ver a Jesús. Él había oído hablar de Jesús, pero no le conocía. No le había mirado. Que Jesús era un hombre bueno, que se relacionaba con publicanos y pecadores, que era misericordioso y que hacía grandes milagros portentosos. Entonces él sentía necesidad. Zaqueo era rico, pero era rico pobre, porque materialmente era rico, pero espiritualmente era pobre. Los ricos tienen todo, pero espiritualmente no tienen nada. Nosotros no tenemos nada materialmente, pero espiritualmente lo tenemos todo, porque tenemos a Cristo, que es el único y gran tesoro. Pobre, espiritual, como los de la Odisea. Apocalipsis 3, versículo 17. Los de la Odisea decían: somos ricos y los hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada. Pero Jesús, el testigo fiel y verdadero, dice: ustedes dicen que son ricos, pero no tienen conocimiento. Ustedes son miserables, son ciegos, son pobres, están en miseria y ustedes no se dan cuenta. Vengan a mí, versículo 18 del capítulo 3, y compren oro refinado en fuego y vestiduras blancas para cubrir vuestra vergüenza, porque ustedes están desnudos, ustedes están ciegos. Unjan sus ojos con colirio para que ustedes puedan ver en la miseria en que se encuentran, en esa vida paupérrima, empodrecidos completamente espiritualmente hablando. Zaqueo estaba en miseria espiritual. Era rico, pero su alma estaba vacía. Su alma no tenía paz. Su alma estaba triste, atormentada, porque el dinero que él había adquirido era un dinero mal habido, era de explotación, era de robo. Por eso su conciencia lo acusaba y lo acosaba. Dios da riqueza. Proverbios 10, versículo 22. Las bendiciones de Dios enriquecen, pero no añade tristeza. Las bendiciones de Dios enriquecen, pero no añaden tristeza. Dios da riqueza. Me encontré una lista de textos donde Dios da riquezas. Pero la persona vive alegre, gozoso, porque es un dinero bien habido. No es de robo, no es de explotación, no es de ganancias deshonestas, no es falseando la balanza. No. Rico, pero pobre. Qué paradójico. Con el dinero se pueden comprar amigos, pero no una amistad sincera. Por interés. Cuando hay dinero, hay muchos amigos, pero es una amistad movediza. Una amistad movediza.
Muchos amigos tiene el rico, pero cuando se termina el dinero, se van los amigos, como el hijo pródigo. Tenía amigos, mujeres. Cuando se terminó el dinero, se fueron los amigos y se fueron las mujeres. Porque con el dinero se puede comprar una mujer, pero no una esposa. Con el dinero se puede comprar una casa, pero no un hogar. Con el dinero se puede contribuir para construir buenas obras en las misiones, pero la salvación no se compra, es por gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Con el dinero me puedo comprar una buena cama, pero no el sueño. El sueño no se compra. Puedo comprar una gran biblioteca, pero la sabiduría no se compra. Zaqueo no tenía paz. Como Judas, con el dinero de la traición que vendió a Jesús, no sentía paz, le quemaba, le ardía su conciencia, era mal habido. Era pequeño de estatura y él no podía ver a Jesús a causa de la multitud. Y al ver la multitud, él salió corriendo frente a la multitud y se subió en un árbol, así como. La multitud de aquel tiempo que seguían a Jesús, encontramos de 5,000, de 4,000 hombres, porque las mujeres no las metían en cuenta, ni a los niños. Podemos decir que 5,000, podían ser 20,000, podían ser 15,000. Era una gran procesión, un gran tumulto, que venían con Jesús. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios hecho hombre, Dios, hijo de hombre. La gente venía con él, pero no le venían cargando, porque él es un Cristo vivo. Y es un Cristo vivo que se levantó de la tumba, victorioso y triunfante. No hay necesidad de cargarlo. Zaqueo subió al árbol. Sicómoro era una higuera egipcia. Seguramente los egipcios, cuando ellos estaban allá en Egipcio, con los egipcios ellos trajeron esas semillas, pero ahí en el camino, dice, hacia Jericó, esa higuera, diferente a la higuera que nosotros conocemos, pero da higos diferentes a la que nosotros conocemos, a la de Israel. No era un árbol grande, sino que era un arbusto que extendía sus ramas horizontales y con facilidad cualquiera se subía. Pasó corriendo no para exhibirse, para que la gente dijera, ¡eh, rico! Pasó, aquí está. No, lo hizo porque tenía necesidad. Es un contraste con aquel otro rico que encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 17, que mirando a Jesús se hincó ante él para que la gente lo mirara. Pura hipocresía. Y le dijo, maestro, ¿qué haré para heredar el reino? Jesús le dice, los mandamientos, ¿sabe? Todos los he guardado desde mi niñez. Lo voy a probar, dice Jesús. Una cosa te falta. Anda y vende lo que tienes y repártelo a los pobres, y así tendrás tesoro en el cielo. Jesús lo pone a prueba. Si en realidad tú conoces los 10 mandamientos
Uno de los grandes mandamientos es amar al prójimo. Si tú lo amas, reparte tu dinero con los padres, con los pobres, compártelos con los pobres. Pero estaba violando esos dos mandamientos, porque el Dios de este rico, él era servidumbre, esclavo del dinero, tenía dioses ajenos, era uno de los dioses ajenos, el dios Mamón, y él era esclavo del dinero, y él le dice que se despoje, porque ese era su problema, y él no podía seguir a Jesús porque tenía mucha riqueza y se puso triste, porque el dinero ahoga la fe. Hermanos, el árbol sicómoro fue un medio que usó Zaqueo para ver a Jesús. ¿Cuántas personas usan medios para buscar y encontrar a Dios? La religiosidad, no la religión. La religiosidad. Me dice una señora, me evangelizó y yo dejé que me evangelizara. Y caminé, sin mentirles, 300 metros de donde ella comenzó a hablar. Y iba con ella caminando. Y me dice, donde usted va a esa congregación, no se va a salvar. Si usted nos visita a nosotros, allí va a encontrar la salvación. Así le quiero decirle que la congregación no salva a nadie, el que salva es Cristo. Y donde quiera que yo esté y me arrepiento y me entrego mi vida a Jesús, ahí me salvo, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. El medio para ella era su congregación, pero el único medio exclusivo, San Juan 14:6, es Cristo. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, y Él es el camino. Y Él nos lleva a la primera persona, y nos introduce a Él, que es el Padre. Exclusivo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos capítulo 4 versículo 12. Existieron hombres de renombre como Abraham, Moisés, pero en ninguno de ellos, solamente en el nombre de Jesús, y ante ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Bájate y date prisa. Dice que lo hizo rápidamente, era urgente, era el momento, porque solo se vive una vez. Vivimos el momento, y cuando nos llega la oportunidad tenemos que aprovecharla. El momento de saltar del abismo a la superficie, el momento de saltar las tinieblas a la luz, el momento crucial para atravesar el abismo del infierno al cielo. A todos nosotros nos ha llegado ese momento. Hemos aprovechado, porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El que hierra a ese paso, es un paso, y si no lo da, lo hemos perdido todo.
mientras hay vida, hay esperanza. Nuestra vida es como la flor de la hierba. En la mañana está fresca y por la tarde está marchita. Es el momento. Es un momento. Como la neblina, que aparece y desaparece. Zaqueo aprovechó ese momento y le siguió. La gente comenzó a murmurar que Jesús iba a posar con un hombre pecador, con un ladrón, con un explotador. Jesús nuevamente declara su misión. Es necesario que pose yo en tu casa, por cuanto él es hijo de Abraham, no solamente en la raza, sino en la fe. Zaqueo quería ver a Jesús, pero quien le miró primero fue Jesucristo. Le conocía el nombre. Le conocía el nombre a Zaqueo. Jesucristo nos conoce, no solamente en el físico, sino que conocía las entrañas, el ADN de Zaqueo, sus huellas digitales, todo. Porque él, a los que antes conoció, Romanos 8:29, también lo llamó antes de la fundación del mundo. Zaqueo. Jesús en San Juan 10:14, San Juan 10:14, dice que él conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Y sus ovejas también le conocen a él. Y en el libro de San Juan, capítulo 2, versículo 23, Jesús estaba en la fiesta de las sinagogas. Y dice que él conocía a todos. Si habían 20,000, 5,000, les conocía a todos. Pero no se fiaba de ninguno de ellos, porque sabía lo que había dentro de cada uno de esas personas. Él es omnisciente y tiene un preconocimiento de cada uno de nosotros. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel a quien tenemos que darle cuenta. Por tus palabras, dijo Jesús, serán condenados y por ellas serán justificados. Al final del tiempo, en el juicio, desde nuestra niñez hasta el último día de nuestra vida, todas las palabras que hablamos, Cristo las recogerá. Y por esas palabras seremos justificados o condenados. Porque unos cabellos de nuestra cabeza ya están contados. Todo lo sabe, todo lo ve. Nuestro andar, nuestro sentar. Zaqueo, puesto en pie, dijo: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La resolución se puso en pie. Eso significa que ya había entrado con Jesús a la casa. Y que estaba sentado y conversando con Jesús. No sabemos qué estaba conversando porque no nos dice ahí la Biblia. Pero se me imagina que ha de haber estado contándole la vida que él estaba llevando. La vida de infame. El robo, la explotación que él había hecho. Y que todo lo que él tenía lo había conseguido explotando al pobre y también al rico.
La resolución fue: he aquí la mitad de mis bienes le doy a los pobres. Según la ley romana, si alguno quería restaurarse espiritualmente, restituir su vida para estar bien, tenía que dar 4 partes. Pero el libro de Números dice que en la ley judía, Números capítulo 5, versículo 7, Números 5, versículo 7, el capítulo 5 y el versículo 7, la persona que se arrepentía y que confesaba sus pecados tenía que devolver la 5ª parte, pero no fue demandado ni por la ley romana ni por la ley judía. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Había una nube o una atmósfera de crítica, de infame por el trabajo deshonroso, ladrón. Allá afuera, la murmuración de aquella multitud. Si tiene a sus hijos en un buen colegio, porque es un ladrón. Si viste bien los hijos y él, es por el robo que ha hecho. Cuando sucede esto, hay humillación, no solamente al cabeza de familia, sino a los hijos. Y son señalados por lo mal habido. Esa atmósfera fue quitada. Esa humillación terminó. Y hubo en la casa de Zaqueo una repartición. Había gente que él había explotado, que estaba ahí. Y los pobres que habían allí, y él dijo que le iba a dar a los pobres. Jesús estaba con él y ha de haber supervisado, vigilado, que las cosas se hicieran bien. La salvación ha venido a esta casa, no solamente para Zaqueo, sino que la promesa: por un salvo se salvará toda una casa. Hechos 16, versículo 31. El carcelero de Filipo le dijo a Pablo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hermanos, vemos que lo que Jesús hace y lo que a los seres humanos nos corresponde hacer. Nos corresponde hacer. Amén. Amén. Dios nos bendiga.